no, quiere grabar en este computador o al final le dicen quiere grabar en este computador o en la nube. Ya depende de cada uno, pero lo ideal es grabar en la nube. ¿Por qué Claro. razón? Porque si tú lo grabas en tu computador, no siempre uno tiene la aplicación que abre ese tipo de archivo. Bueno, dejemos a Estefano, que es el especialista, ¿no? Que grabe y que solucione el lío si es que se presenta el lío. Yo Bueno, sí, técnicamente, soy un dinosaurio. bueno, les quiero contar lo siguiente. A ver, yo trato de ponerme en contexto. Yo tengo ya, digamos, yo en varias oportunidades o en yo tengo un trabajo hecho en PowerPoint que presenté alguna vez en una logia con el tema de la reencarnación, ¿no es cierto? Que lo puedo compartir ahora mismo en este momento. La idea mía es tratar de buscar un camino dentro de lo que yo entiendo, lo que es inferencias y deducciones de si existe o no existe la reencarnación, basándome en textos o en autores, ¿no es cierto? ¿De dónde parte toda esta vivencia mía? Lo que pasa es de que yo no sé si en algún momento les comentaba y si no lo voy a repetir ahora. Yo tengo un recuerdo. Yo nací en la ciudad de Bogotá, en un barrio que se llama La Perseverancia, que queda sobre una colina. Y entonces esa colina, la casa que quedaba en esa colina, eh, las puertas digamos, las ventanas tenían puertas. No eran ventanas, sí tenían vidrio, pero tenían una puerta que se abría y se cerraba. Entonces de pronto traten de imaginarse esto. Yo siento que un haz de luz que entra por la puerta de la ventana me da en la cara. En el momento en que me da en la cara, yo me despierto y digo dónde estoy y yo trato de pararme. Pero en el momento en que trato de pararme, mi cuerpo no me daba una firmeza. Y cuando me miro a mí mismo, veo que soy un bebé en una cuna. Pero en mi mente yo era un hombre adulto y me entendía como un hombre alto, delgado y con buena consistencia física como para poderme levantar. Pero me sorprendía a mí mismo el verme que era un bebé que estaba con sí, como una especie de pijama azul y que donde estaba tratando de pararme era una colchoneta de una cuna y yo estaba tratando de agarrarme de la pared de la cuna. Eso, siendo uno tan niño, porque no sé cuántos meses, no creo que no tendría, era algo menos de un año, simplemente marcó como una especie de encender una mecha en mi cerebro, ¿sí? Y yo y en la medida que iba pasando el tiempo, desde muy niño, todo el tiempo ese tema lo tenía recurrente, ¿no es cierto? Porque yo me sentía diferente, que yo era otra persona, pero que ahora estaba así, ¿no es cierto? De tal manera que esos temas fueron para mí como, se me volvieron como una especie de obsesión, ¿sí? Y entonces desde muy pequeñito, cualquier cosa que me hablaban a mí de brujería o cualquier cosa que me decían de una bruja, lo que sea, yo iba a hablar con ella, que allá hay un señor, yo iba a hablar con él, ¿no es cierto? Que había un libro, lo buscaba. Entonces de pronto cayeron libros a mis manos, como los de Lobsang Rampa, que en su momento fue de las primeras cosas que leí en esos temas. Y me llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, la forma como ellos, los lamas, los Dalai Lamas, nacía, digamos, muere el que está ahora y esperan que aparezca dentro de un tiempo X y entre los niños que están por ahí empiezan a hacerle pruebas hasta que encuentran cuál es el niño que corresponde a la encarnación de quién, de cuál de los que están ahí, ¿no es cierto? Para aquellos que se llegaron a ver la película Maestro del Aire, Maestro del Agua o Maestro del Aire, ¿no es cierto? Ahí muestran cómo, ¿por qué? Porque eh, esto ya es un tema que con el tiempo confirmé y está escrito en el libro del conocimiento, y es de que los objetos como tal, que todo en la naturaleza es vivo, pero los objetos como tal llega un momento en que se convierten
y cierran su nivel de existencia, es estando en manos de alguien. Entonces, por ejemplo, si yo amo este pocillo y todos los días tomo y durante años estoy con él, llega un momento en que él como que madura en su esencia y se guarda para la eternidad. Eso es lo que, no para la eternidad, para la posteridad. Por eso encuentra uno en museos cartas que uno dice, pero si yo dejé este documento, lo he guardado en mi escritorio y se volvió polvo. Y esta carta, ¿por qué ha durado, ha traspasado los siglos? ¿Por qué ha pasado los años? Hay veces que quedan en ánforas y han durado o quedan enterrados bajo tierra y se mantienen intactos, porque eh, la energía de quien lo usó fue lo suficiente para que ese objeto ganara el derecho a mantenerse a la posteridad. Entonces, muchas de las cosas que hay en los museos tienen esa característica, ¿no? O si uno de casualidad se encuentra con un objeto que ya lo tuvo, que fue propietario en una anterior encarnación, hay una gran necesidad y una atracción inaplazable. En eso se basan cuando están buscando a los Dalai Lama, porque ellos guardan, como han estado en ese mismo sitio, en ese mismo recinto, el que murió, han guardado sus utensilios. Entonces colocan el utensilio de los diferentes lamas que han existido ahí y colocan al niño. Y cuando el niño lo ve, inevitablemente se siente atraído por objetos específicos. Esa es una de las maneras como encuentran que pertenece a una reencarnación u otra, ¿no es cierto? Eh, bueno, el tema es de que en mi mente empezó a funcionar eso, a ver qué era lo que yo, cómo era que se pasaba, qué podía yo tener, de tal forma de que cada fuente que yo encontraba la iba jalando, iba mirando, iba mirando, iba mirando. Entonces ahora, si ustedes me permiten, yo voy a compartirles un, una de las presentaciones que he hecho. Como se dice, no estaba, aunque no estaba preparado, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo que parte, dentro de la francmasonería se reconoce y se proclama el principio creador universal de lo denominado gran arquitecto del universo y se cree en la inmortalidad del alma. Eso es un principio que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que se dice fue pruebas, ¿cómo se dice? Pruebas científicas de lo que nosotros consideramos científicos de la reencarnación, ¿de acuerdo? A ver, es como un resumen. Y fíjate que nosotros, gran parte de lo que hacemos cuando construimos nuestro cuerpo es tratar de encontrar qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso, ¿no es cierto? Y necesitamos tener certezas dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos libres pensadores, ¿no es cierto? Siguiente. Aquí. Fíjense, hay muchos lugares en donde esto se puede apreciar y el hecho de que uno lo pueda apreciar es fantástico. De tal manera que empieza uno a tratar de pensar, tratar de comprender, tratar de entender ante ese cielo que aparece, qué corresponde a lo que uno dice que es lógico, hasta dónde estoy haciendo las cosas por instinto, qué tanto yo comprendo, qué tanto soy Carlos, no consciente. estás compartiendo, ¿ah? Por si Sí, acaso, ¿ah? No no estoy se ve compartiendo. nada. Ave María. Perdóneme que estaba echando carreta hace mucho rato y no me daba cuenta. Gracias por avisarme. Gracias porque yo estaba hablando solo, entonces dije, vamos a Estamos ver aquí. atentos, no te preocupes. No, vamos a ver aquí entonces, un momentito, a ver cómo hacemos aquí para en Zoom compartir pantalla. Aquí estoy. Discúlpenme por favor, pero ya, bueno, ya menos mal que me dijeron a tiempo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya están viendo algo? Sí, Sí, yo veo ahora bien. sí. Ahora sí, bueno, entonces vamos a iniciar la presentación. Ya,
a eso era que están viendo la pantalla completa, ¿no? Sí. En- La francmasonería reconoce y proclama la existencia del principio creador. Entonces aquí es donde yo les decía que esta se tituló Reencarnación, pruebas científicas de lo que dentro de lo que nosotros consideramos o pudiéramos llegar a considerar científico, ¿no es cierto? Y les decía de la importancia de cuando uno se construye a sí mismo, saber qué tan cierto es lo que uno sabe y si es verdad o no. A todos nos importa eso. Dice qué tanta certeza hay. ¿Por qué? Porque somos libres pensadores. Y aquí era donde estaba que cuando uno tiene la oportunidad de ver esta imagen en algún lugar del planeta, empiezan a, a utilizar parte de lo que uno se siente en sí mismo, porque por un lado tiene un pensamiento, por otro lado una conciencia del momento donde está, trata de tener una comprensión y obedece a niveles de instinto y también obedece a niveles de lógica, ¿sí? Entonces fíjate que nosotros durante muchos años hemos estado sobre el planeta y solamente hemos tenido como fondo el horizonte. Y a partir de mirar el horizonte, hemos hecho una serie de inferencias y se ha desarrollado la matemática, se ha desarrollado la física, la astronomía, y todo ha sido al tratar de comprender esto que no sabemos o que tratamos de entender por qué estamos dentro de esa inmensidad, ¿no es cierto? Entonces es cuando, bueno, de todas maneras aparecen las dudas y aparecen lo que los hombres denominamos descubrimientos, ¿no es cierto? Y ahí es donde aparecen las preguntas clásicas de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no es cierto? Mire que hay construcciones megalíticas en diferentes partes del planeta que tenían un propósito y uno no sabe cuál era ese propósito. Puede inferir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido en la observación? A través de la observación llegamos a lo que son las inferencias y a partir de allá se generan los modelos mentales, porque muchas de las cosas en las cuales nos basamos para decir que estamos hablando temas de ciencia son los modelos mentales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el hecho de observar por dónde sale el sol desde el mismo sitio cada día, que actualmente lo vamos a hacer tomando foto, ¿no es cierto? El mismo sitio se toma por qué lado está el sol y por dónde, digamos, está caminando. En la antigüedad lo hacían usando los fondos de las construcciones megalíticas. Dependiendo de donde tú te parabas, podías ver a través del tiempo por dónde salía el sol, por dónde emergían las estrellas. A partir de allá se han generado modelos mentales y son modelos. Entonces, cuando se hacen figuras como esta, en donde se hace lo que se denomina un mapa estelar, todo esto corresponde a una inferencia que lo hemos logrado a través de la observación llegar a la conclusión de que así es. Estos modelos en donde se comparan el tamaño de los planetas es una inferencia también, porque no es de que pueda uno salir y decir estoy aquí al lado del Sol y colocarlos en este orden. Simplemente todo esto corresponde a modelos mentales, los cuales hemos podido llegar a diseñar, ¿no es cierto? Lo mismo cuando se está hablando del átomo. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando del átomo, hablamos del electrón, el protón, el neutrón, y se hacen las descripciones que se hacen, no es que uno lo pueda ver. No es de que uno diga, míralo, aquí está, yo lo cojo con esta cuchara, no, son inferencias que se obtienen a través de observación y a través de diferentes tipos de equipos. Y entonces decimos que a través de eso es que se construye la ciencia, porque se puede volver a repetir. Lo mismo se está haciendo ya ahora con el tema del ADN, con el tema, todo esto, estos modelos que son modelos creados por la mente del hombre para tratar de darle una imagen visual a lo que es las cosas, ¿no es cierto? No es de que yo pueda coger y desenroscar el ADN, ¿no es cierto? Sino que es que se han llegado a generar modelos mentales. Bueno,
Esto es otro de lo que se entiende que puede llegar a ser un átomo, ¿sí? Y existen, la idea es de que si es verdad que nosotros, fíjate, este es un dibujo de hace mucho tiempo, en donde se trata de decir que nosotros nacemos, crecemos, se muere y vuelve y se renace, ¿no es cierto? El tema es de que cómo hacemos para entenderlo, cómo hacemos para saber si es cierto o no, ¿no es cierto? Siguiendo ese modelo de observación y de inferencia, hay quienes, porque mucha gente dice, mm, en forma, digamos, desafiante y burlona, muchas veces le dicen a uno, yo no conozco hasta ahora a nadie que se haya muerto y venga y nos diga qué pasó. Aunque recientemente muchas personas que dicen, no, yo estuve en el túnel o yo vi, hay estudios que se han hecho, siguiendo el mismo modelo, es decir, que si yo empiezo a tratar de hablar con gente que ha tenido experiencias, poco a poco, usando el mismo modelo de inferencia, se pueden llegar a tener modelos matemáticos, no en este caso, pero sí de modelos que pasan al otro lado. Y entonces aquí tenemos a un autor francés, Hipólito León de Lizarribeil, que se dedicó a lo que se denomina espiritismo. ¿Qué era lo que él hacía? ¿Qué fue lo que hizo? Él durante mucho tiempo empezó a contactar a personas que decían que podían hablar con espíritus y empezó a hacerles preguntas. Desarrolló un modelo de preguntas y le decía, ¿y usted qué ve del agua allá? Es como cuando uno manda a una persona a que investigue un pueblo, ¿no es cierto? Entonces puede que uno llegue al centro del pueblo, puede que otro llegue al burdel del pueblo, puede que otro llegue a las cantinas del pueblo, puede que otro, entonces cada uno trae una historia distinta. Entonces yo de pronto no conozco un pueblo, pero si mando a diferentes personas, cada una me va contando una historia de lo que ve. Y él lo que hizo fue a través de una gran cantidad de sesiones y de gente, empezó a tratar de armar un modelo de qué era lo que había del otro lado. Porque definitivamente se sabe que hay unas personas que tienen ciertos dones en donde son capaces de hablar con seres muertos. Hay unos que son capaces de prestar su cuerpo, su mano para que escriba. Hay otros que prestan su mano para pintar y de eso hay muchísimas evidencias. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Él empezó con ese estudio que duró mucho tiempo y a través de eso, él creó toda una línea que se llama espiritismo. Y como él proveía de venía de la religión católica, entonces tiene libros como Cristo a través del espiritismo y hay muchísimas cosas escritas. Entonces, quien desee, digamos, lo que pretendo es de que sepan que sí existen textos en donde hay personas que se han dedicado a esta tarea. Así, definitivamente lo han hecho. Y lo que pasa es de que obviamente en una sociedad en donde predomina un criterio y es controlada por una iglesia o por unas iglesias en donde el principio de reencarnación es negado, pues entonces es chocar contra una pared, ¿no es cierto? Porque aquel que tiene el poder simplemente calla o acalla a aquel a quien dice cualquier tema. Pero no solamente lo hizo él en Francia, también lo hizo en Brasil, hay otro señor. Pero, por ejemplo, ellos llegaron a identificar y hay escuelas en donde ven diferentes tipos de mediunidades, de efectos físicos, sensitivos, oyentes, parlantes, videntes, sonambúlitos, neumatógrafos, pintores, escribientes o psicógrafos. Hay de diferentes, todas estos hay diferentes personas, hay escuelas donde se entrenan a estas personas y hay gente donde especialmente, por ejemplo, en Colombia, en Cartagena hay una escuela muy fuerte con ese tema. En Perú también sé que hay una, en Brasil hay otra y en Brasil hay uno que se llama Chico Javier. Pero la idea, ¿cuál es? Y aquí hay, teóricamente hay un espíritu.
una entidad, una energía afuera de la persona, ¿no es cierto? Entonces, la persona que es capaz de captar esa energía, si lo recibe de forma telepática, lo puede recibir. La idea, el concepto es transmitido, pero ¿qué usa para poderlo transmitir? El conocimiento que existe en este cerebro y las imágenes que existen en este cerebro, porque este cerebro va a identificar en función a lo que él tiene. Pero fíjense que aquí hay una mnemotecnia en donde mira que mientras este lo ve rojo, lo transmite rojo, a la hora que va a hablarlo, es posible que lo convierta en verde, ¿sí? De tal manera de que esto es algo que se sabe que es como un posible error y que depende de este personaje, del decodificador, cuál lo entiende y quién no, ¿de acuerdo? De tal forma de que si hay quien lo haga, si hay quien lo escriba, si hay quien haya dejado textos y todos estos textos ustedes los buscan, buscan en espiritismo y encuentran cientos de textos, ¿no es cierto? Eh, y películas. Este es otro, este ya es de América. Hipólito León de Luis Arribet, Allan Kardec era en Francia, estuvo en Francia. Y en Brasil está el señor llamado Chico Javier. Yo creo que él ya murió, ¿no es cierto? Pero el tema es de que, dice uno, ¿cómo hace una persona para escoger 451 libros? Porque muchos libros fueron dictados, es decir, él simplemente era un psicógrafo que recibía la información y los dicta, los dicta y los dicta y los dicta. Entonces ya en este momento se sabe que hay muchas personas que lo que se llama inspiración es porque se recibe información. Entonces hay textos dictados y ya viendo uno esto es de común saber y en la actualidad ya se sabe que cuando el medium está totalmente desarrollado, Uf, la información la recibe a través y es la más, es a través de telepatía. Todas las otras son como entrenamientos, ¿de acuerdo? Y de estos hay una película que se llama El Retorno al Hogar. Entonces, desde esa perspectiva, hay quien lo ha dicho, hay muchas personas que lo han logrado. Pero como a las personas necesitamos más información y se necesitan en diferentes países, entonces existe este otro señor que se llama Brian Weiss, que es un médico que ya tiene la ventaja de que es médico y que es psiquiatra, entonces ya puede ser escuchado, porque Chico Javier, pues de pronto no era un profesional, pero cuando ya es un profesional que está y ha estado en las escuelas de lo que se denomina ciencia, que él lo diga es escuchado, a diferencia de que lo diga cualquiera otro, ¿no es cierto? Entonces también existen estos libros, ¿no es cierto? Muchos cuerpos, la misma, una misma alma, ¿no es cierto? Y dentro de la Orden Rosacruz hay varios textos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? De tal forma de que esto es una evidencia de lo que dentro de lo que podemos decir que, ¿cómo así que ese señor no puede decir la iglesia o pueden decir los científicos, no es que el señor se volvió loco? Sí era eminente, pero se volvió loco, entonces no hay que creerle. Es libertad de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero ocurrió una cosa muy interesante y es de que empiezan a aparecer otros textos. Estos textos del ser uno también son dictados, pero no solamente son dictados por entidades que están y hacen descripciones de la Tierra, de la historia de la Tierra. Todo esto es dictado para una señora llamada Rosa Franco, canónico de Charman, que vive en Lima, porque le pidieron que viniera a Lima. Entonces ella la consigue en Lima, ¿no es cierto? Entonces todos estos libros del ser uno se consiguen y también son dictados por seres, ¿de acuerdo? Aquí está la presencia de la señora. Y el que ha sido dictado como un texto oficial, porque este texto es oficial,
de la Confederación Interestelar, aquí es una prueba fehaciente de lo que es la reencarnación, ¿sí? Muestra si aquí puedo agrandar esta parte. Con la orden de unificación, uno dice, es una respuesta a las cadenas de pensamientos. Esto fue en el año 87, muy reciente. Con la orden de unificación como una necesidad del sistema, el grupo está conectado con el espacio y directamente con el plan divino y tiene la licencia para transmitir conocimiento detallado sobre el espacio. Este es un libro que está, como alguna vez yo lo he llevado a las reuniones y de pronto lo vuelvo a llevar para que lo vean, en donde describe en detalle, muestrar aquí qué fue lo que yo hice, en donde ella describe en detalle, digamos, se dice que este libro reúne toda la información que tuvieron las religiones del Lejano Oriente, los Salmos de David, la Torá, es un resumen de todo, contiene toda la energía de todo, del Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, el Corán, es un resumen de todos esos libros. Y en él, estos son fotos que se han intentado tomar cuando la gente quiere tomar fotografiar el libro o procesarlo con, con máquinas, se obtienen estos datos, ¿no es cierto? Y dice dos cosas que son muy interesantes. Él dice que de una encarnación a otra, lo que se mantiene estándar es la huella dactilar y la forma de escribir. Esto es una información interesantísima, que espero que en algún momento lo pueda comprobar, ¿no es cierto? Porque es que ahora sí ya se guardan huellas digitales de personas, pero la idea es de que el espíritu, la idea que entiendo, es de que el espíritu cuando toma nuevamente un cuerpo, inexorablemente la marca de ese espíritu que toma ese cuerpo es la huella dactilar. Entonces la lleva a través de las diferentes encarnaciones o la forma de escribir, la escritura. Es lo que se mantiene, ¿no es cierto? Y en este libro dicen que lo han dictado con el ánimo de que quede absolutamente claro que la reencarnación existe y para qué, cómo lo muestran. Resulta que en algún momento, en el año 1207, existió en Turquía un señor llamado Rumi, ¿sí? Y la persona a la cual, entonces ellos hacen la descripción de que Rumi, que en su momento pues él escribió muchos poemas y su tarea en ese momento, cuando encarnó, era la de que el Corán lo hiciera más entendible a través, más comprensible a través de poemas. Esa era su tarea. Resulta que ese señor cuando descarna y ahora encarna, es la señora Bülent Korak. ¿Quién? Esta señora vive en Turquía. ¿Cómo se Entonces, llama? Bülent Korak es la persona que escribió este libro. No lo escribió, que recibió la información. Entonces, estos dos personajes son el mismo ser, encarnado en diferente cuerpo. Entonces dice, lo estamos mostrando y dan dentro del libro una descripción que solamente es posible alguien que haya sabido qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces, digámoslo así, para quien quiera una prueba científica de lo que se considera científico, actualmente además de todas las otras informaciones que se obtienen, está el libro del conocimiento, que tiene una de sus tareas, además de la información, es decir, sí, señores, Rumi, la esencia de Rumi es la misma esencia de esta señora y está disponible. Como quien dice, vamos a acabar con la discusión. Es real, la reencarnación es real, la reencarnación existe, ¿sí? La toma de cuerpos y para demostrarlo lo hacemos a través de esto. Entonces,
develan secretos de la vida de este hombre que solamente, eh, digamos, alguien que haya estado detrás de cámaras lo habría sabido. Y aquí está escrito. Aquí ella, el nombre yo no sé pronunciar en turco, pero ese es el nombre. Bella Bunlet Onsu Korak, ¿sí? Dado que esto está grabado, pues lo pueden ver después. Lo que he pretendido, o lo que se ha pretendido a través de esta presentación, es mostrar para aquel que tenga dudas de que hay suficiente fuente como informar. Por un lado, yo tengo la experiencia que he vivido conmigo mismo. He tenido la experiencia de poder hablar, comunicarme con familiares descarnados a través de mediums, porque lo he experimentado, ¿no es cierto? Entonces ya para mí, de mi, ya no es creencia, sino dentro de mi vivencia, el concepto de la reencarnación es absolutamente diáfano. Además de que como psicólogo y en terapias con personas, una vez pasó una que fue muy interesante. Eh, el tema es el siguiente. Una mujer que tenía un grave problema con su mamá. Ella odiaba a su madre. Así simplemente la odiaba. Decía, no, no soporto a mi madre. Entonces, dijimos, bueno, entonces, ¿cómo ayudamos a esta señora? Una de las formas de ayudar es hacer lo que se llama una retrospección, que consiste en guiar a la persona a través de un hilo mental conductor de una emoción fuerte, de tal manera que la persona en un estado digamos, no es hipnótico, sino de relajación, va yendo hacia atrás y va rememorando momentos de su existencia. Uno va rescatando memorias de la persona. Entonces se inició el proceso, se empezó a hacer las preguntas pertinentes para ese proceso y dentro de las cosas se le preguntaba, ¿qué estás viendo con tu mamá? No, mi mamá me está peinando y me jala el pelo, no me gusta que me peine porque me jale el pelo. Mi mamá me está poniendo un traje de bolitas rojas y a mí no me gustan las bolitas rojas. Y así entonces se iba, la idea, ¿cuál era el propósito de esa terapia que se estaba haciendo en ese momento? Era la de recuperar memorias de la persona para que entendiera que su madre la había querido. Es decir, si la mamá lo hubiera querido matar, primero que no la dejan hacer, o segundo, desde niña lo hubiera maltratado, pero la mamá la crió. Entonces, ¿en qué momento pues, recuperamos memorias para que a ver si logramos resarcir ese amor por la madre, ¿no es cierto? Que es impensable que, no, que una niña no quiera a la mamá. El caso es de que se empezó a seguir ese trámite. De pronto llegamos a un momento en que ella dijo, no quiero, tratamos de que recordara, la guiamos a que recordara el momento en que la mamá la amamantaba. Y la respuesta es, yo no quiero esa teta porque esa teta me huele feo. Entonces, ¿cómo así? Ella estaba, en ese momento nos mirábamos, ella estaba rechazando el seno materno. Miremos más atrás, entonces tratamos de ubicar si tenía algún recuerdo dentro del proceso de gestación en el feto. Entonces le dijimos, vete más para atrás. Y de pronto dice, yo no quiero encarnar en ese cuerpo. Ese cuerpo es un ser maligno. Fue una cuestión de un instante en el que teníamos que tomar la decisión de si continuábamos o parábamos. Porque dice, yo no quiero nacer en ese cuerpo, en ese ser, porque ese ser es decir, nos estaba indicando que ya estaba en el proceso de tomar cuerpo en esa mamá, en esa madre. Decidimos continuar, pero fue una cuestión de instantes, de momento. ¿Y quién es? ¿Qué es lo que está viendo? Dice, no, ese es un ser maligno. ¿Y quién es? Es mi tío, un tío mío,
un viejo mañoso, me está diciendo cosas al oído. Entonces decidimos seguirle preguntando, ¿y habías conocido a ese ser antes? Sí, yo lo había conocido. El caso es de que en un momento llega y dice, ay, somos primas, nosotros éramos chinitas y trabajábamos como prostitutas, pero ella era muy mala conmigo. Ella me quitaba mis cosas, me maltrataba. Entonces encontramos el origen, o se encontró el origen de una desaveniencia que ella la manifestaba ahora como odio para con su mamá. De tal manera de que, digamos, eh, eso puede que muchas veces sea rutinario para mí, pero es una cosa con la cual confronto muchas veces, ¿no es cierto? De tal manera de que dentro de mi práctica o dentro de las cosas que he tenido la oportunidad de trabajar o hacer, esto es parte de, pero lo que quiero es como informarles que eso es desde mi perspectiva muy evidente. Ve que para algunos se note extraño, pero no es solamente que lo diga yo, sino que mucha gente lo está diciendo de diferente forma, ¿sí? Y hay textos suficientes para, si lo queremos ver desde lo que se denomina científico, corroborarlo, ¿sí? De tal manera de que esto, y ya muchos, ya cuando se estudian en escuelas esotéricas, cuando se miran diferentes procesos, se sabe que hay diferentes modelos que se siguen o se prevén o se intuyen diferentes modelos de información, de generación de energía y que también están, pero ya se considera como temas esotéricos, ¿no es cierto? Y para, bueno, esto era una información que no correspondía aquí, pero de todas maneras le cuento las diferentes versiones de seres que hay en los diferentes sitios dentro del planeta, ¿no es cierto? Porque hay modelos materiales que están dentro de la Tierra y modelos etéreos que están en otra parte del planeta. Es decir, que nosotros no estamos solos, sino que hay una serie de hermanos mayores y de realidades materiales moldes hombres, ¿no? Los nefilís, los grises, reptilianos, los grises, los ayaplianos hombres, los ayapanos humanos y los otros ayaplianos. Es todo un modelo, todo esto está escrito en los libros del ser uno, ¿no es cierto? Que no es el momento de pronto ahora, pero la forma como ellos describen que hay en cada una de las fases del planeta están diferentes formas de vida, ¿no es cierto? En el centro de la Tierra están los que están intraterrenos, son los ayaplanos nefilíes, nosotros somos los humanos. Hay otros interanos que están dentro de la Tierra también, y estos otros están en los grados electromagnéticos, ¿sí? Hay unos que están, los Siren lemurianos están en los mares, y hay otros que están en naves que están situadas en los polos de la Tierra. Es una información adicional que se me coló en este momento, pero ya está dicho. Entonces, ese ha sido como el modelo, ¿no? Eh, de tal manera de que no es solamente de pronto que yo lo diga, ¿no? Sino que es que hay muchas fuentes a través de las cuales se pueden indagar y se puede correlacionar. Y así como el hombre hace inferencias, también podemos inferir diferentes elementos, ¿no es cierto? Bueno, eso era todo como con lo que es la presentación, no era la presentación. Sí, Gracias, Carlitos. sí, de pronto, como se dice, no lo tenía preparado para hoy tal cual, pero como lo tenía ya elaborado en algún momento. La idea básicamente de la reencarnación, uno puede hablar muchas cosas, pero sí existe en la actualidad formas de confrontarlo. Existen maneras, existen textos. Entonces ya no es de que yo lo diga, sino que hay de dónde agarrarse para mostrarlo. Entonces la idea de este video es de que la gente diga, bueno,
De pronto Carlos está hablando cosas que no son ciertas. Vaya a la fuente. Lo que le estoy dando es la fuente para que indaguen, ¿sí? Porque si hay la idea de que si no es científico no funciona. Afortunadamente, en la actualidad ya hay suficientes materiales, más allá de las escuelas esotéricas, más allá de las escuelas filosóficas, que lo muestran. Entonces están disponibles, ¿no? Entonces ya no podemos decir que es que nadie se ha muerto y me haya venido a contar si hay de evidencias. Hay diferentes evidencias en diferentes autores y bueno, ese era como este es como el hilo conductor que le he querido dar a la charla, ¿sí? Más allá de una creencia, es más allá de, por un lado, mostrar evidencias que hay, que cualquiera las puede ir a confrontar, dado que en la actualidad ese es el criterio, ¿no? Eso es demostrable, eso es repetible. Sí, mírenlo acá. Bueno, quedo abierto a cualquier pregunta o comentario, o no sé, lo que me digan, lo que quieran. Voy a aprovechar el silencio si es que nadie levanta la mano. Ahí está Martín, Juan Martín ha levantado la mano, perfecto. Ante todo, buenas noches, hermanos. Ya estoy en el hospital trabajando y acabo de terminar de hacer visita. La verdad que lo estoy escuchando en forma esporádica, ¿no? Porque te estaba pasando visita y full pacientes, entonces. Pero ya terminé, lo más rápido, y escuché partes nada más de la ponencia que nos ha hecho Carlitos. Este, quiero, hasta donde yo sé, el cristianismo primitivo contemplaba esto de la reencarnación. Me parece, no sé en qué concilio del siglo III o IV, creo, este, se depuraron algunas doctrinas del cristianismo primitivo, ¿no? Entre ellas, me parece que el arrianismo planteaba esto de la reencarnación y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la, la corriente que imperó y que pasó por todos ellos, este, dijeron que no, pues no, el cristianismo no reconoce la reencarnación. Entonces, como sí lo reconocen las escuelas orientales, ¿no? Pero como les decía, me parece que el arrianismo y el gnosticismo primitivos, puros, entre ellos el catarismo y todos ellos que eran remanentes, contemplaban la reencarnación. No estoy muy seguro, pero creo que es así. Pero en todo caso, como les decía, a raíz de ese concilio se sacó esto de la reencarnación y bueno, ya quedó como dogma que pues nacemos, morimos, nos juzgamos, vamos a un lugar y estamos esperando que nos juzguen para irnos o al cielo o a donde quiera que tengamos que ir, ¿no? Eso desde el punto de vista del cristianismo. Pero a mí siempre esto me ha producido mucha ah, me ha despertado muchas incógnitas, ¿no? Creo que ese es el término, muchas incógnitas. Mm, porque nos ponemos en dos planos, ¿no? Desde que aparece el hombre sobre la faz de la Tierra, dotado de esto que llamamos alma, y después para algunos se transforma en espíritu, y hay eso, ¿no? En algunas corrientes a lo que es alma le llaman espíritu y a lo que es espíritu le llaman alma, y a veces hay esa confusión, ¿no? Y no está bien delimitado y no está bien precisado esa diferenciación. Pero en todo caso, si el hombre es creación de Dios a su imagen y semejanza, pues definitivamente, pues que tiene un alma. Pero si el hombre es producto de la evolución y recibe un alma también, mm, ¿cuánto, cómo es que, a ver,
En la Edad Media, creo que no pasábamos ni siquiera de 500 millones de habitantes en todo el mundo, o un poco más antes, siglo X, no llegamos a esa cantidad. Hoy somos 8.000 millones, 8.000 millones de personas. ¿De dónde han salido tantas almas? ¿O dónde han estado esas almas para que lleguen a estas 8.000 millones de personas? Y si el hombre aparece en la faz de la Tierra hace 10.000 millones de años más o menos, si es producto de la evolución, ¿significa que también las plantas, los seres inferiores tienen alma? Mm. Y esa alma está adquiriendo conciencia y producto de ello es el hombre. Si es así, por ejemplo, sabemos que hay miles de especies que han desaparecido desde la época de los dinosaurios. Entonces, ¿tenían alma? Justamente hay algunas corrientes, entre ellas, si mal no me acuerdo, la gnosis de Samael Aun Weor, habla de esto de la transmigración, ¿no?, de las almas, en el sentido de que, pues, probablemente antes no hayamos sido humanos, de repente antropoides, y de repente antes animales inferiores, porque recordemos que la primera vida que aparece en la faz de la Tierra probablemente hayan sido seres unicelulares, ¿no? Y después se han ido complejizando y han aparecido primero los peces, después reptiles, pues las aves y al final los mamíferos, que son, y dentro de ellos los antropoides y dentro de los antropoides el ser humano. Entonces, hay eso, ¿no? De que el alma también podría, o mejor dicho, todos los animales tendrían alma, ¿no? Pero si hablamos ya a nivel, si todos tienen alma, las bacterias, los microbios también tendrían que tener un alma, a pesar de que son seres unicelulares, porque son seres vivos. Entonces, en nuestro cuerpo, hablando de la flora bacteriana, tenemos millones de bacterias. Cada una tendría que tener un alma independiente. Entonces, nosotros somos seres pluricelulares y con alta diferenciación celular. Por eso es que tenemos órganos, a pesar de que todos tienen un origen común, parten de una sola célula, pero la diferenciación celular ha hecho de que pues tengamos órganos con funciones totalmente específicas que nos permiten todo lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces, pero hay seres vivos unicelulares. Entonces, si nosotros tenemos millones de bacterias y tienen alma, entonces también somos albergue de millones de almas dentro de nuestro cuerpo, porque recordemos que las bacterias están en todo el tubo digestivo, en la cavidad oral, bueno, en todas las cavidades orales, ¿no? Y el tubo digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, esas interrogantes a mí siempre me han planteado porque, bueno, yo tengo formación médica y estas interrogantes a mí, desde que entré a la orden y esto de la inmortalidad del alma, dicho de paso, yo creo que sí, porque yo alguna vez he tenido hace como unos 5 años estuve de viaje por Europa, me fui un buen tiempo por allá, de paseo, y simpático, bonito, pero llegué a una plaza en Florencia y vi un palacio, no voy a decir que soy el duque de Medici ni nada por el estilo, no aspiro a tanto, pero vi una torre y esa torre se me hizo, pero dije, yo he estado aquí. Desconozco las circunstancias, los motivos, pero un déjà vu, Déjà vu. bueno, Sí, déjà sí, vu sí, se sí, sí, escribe, sí, déjà vu en francés, ya, ok. un Hollywood. déjà vu. Entonces, yo dije, yo he estado aquí,
desconozco que fui como fui, nada, ni el tiempo, pero yo estuve ahí, o sea, tuve esa sensación, me resultó muy familiar. He visitado muchos lugares en Europa, he estado en muchísimos países, pero en Florencia tuve esa sensación, solo en Florencia. Y la verdad que yo me quedé un poco, al principio, caramba, pero después dije, bueno, estuve un par de días ahí en Florencia y no tuve tiempo de investigar mucho más, tampoco tuve otros momentos de esa percepción que tuve cuando llegué a esa plaza y vi eso, sentí eso, ¿no? O sea, algo como que me invadía y yo dije, yo estuve aquí, esa torre de algún lado yo la conocía. Entonces, eso, pero también por el otro lado tengo estas interrogantes, ¿no? Que a mí me- bueno, yo sé que probablemente, no sé si alguno de ustedes tiene alguna respuesta al respecto, pero están ahí, ¿no? Estas interrogantes que yo me cuestiono, me lo planteo y bueno, que más que descartar la teoría del inmortalidad del man, no, lo que me hace es que me falta conocer, creo que ese es el término. Me falta conocer más para lograr una explicación más o menos satisfactoria de las interrogantes que yo tengo. Bueno, gracias por escuchar, mis hermanos, y como siempre, espero haber traído algo de luz, pero creo que he traído más oscuridad. Gracias. Martín, por el contrario, muchas gracias por las preguntas porque son absolutamente válidas y sí hay las respuestas. Es decir, em, yo te invito a que cuando tengas la oportunidad te leas el libro del ser uno. Y cuando tengan oportunidad, estudien el libro del conocimiento porque las respuestas están ahí. Por ejemplo, en el libro del conocimiento, en alguna parte dice que cuando nosotros llegamos al plan, mírenlo de esta manera, a ver si soy capaz de describirlo. Yo creo que todos aquí hemos visto Avatar, ¿no es cierto? El que no, entonces tiene tarea ver Avatar, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es una descripción en nuestra actualidad de cómo logra que una conciencia de un ser, que es un soldado, Jay Sully, sea tomada en un cuerpo que sea preparado para estar en otro planeta. Porque lo que va a ocurrir y que seguramente puede ser más viable, que se traslade la conciencia para que que habite un planeta en otro lugar, en lugar de trasladar el cuerpo. ¿No es cierto? Si hay que trasladar la humanidad, si uno lo ve desde el punto de vista mecánico, si uno logra trasladar la conciencia a través de la velocidad de la luz o velocidades superiores y que tenga cuerpos que sean viables en otro lugar, pues fantástico. Entonces, así como ocurre el hecho de que en esa película un soldado es capaz de habitar el cuerpo de un avatar, que precisamente la película trae ese nombre, y usar ese cuerpo, moverse y se desarrolla todo un tema dentro de la película. Lo que se plantea es lo siguiente. Nosotros de principio somos seres eternos, pero cuando tomamos la decisión de venir al planeta Tierra, no es de que te digan, oiga, vaya para allá, entra al planeta Tierra, sino que poder tener un cuerpo biológico en el planeta Tierra se necesita hacer un curso. Como somos eternos, entonces el curso es de que uno primero es piedra, luego es hierba, luego es insecto, luego es animal, y va escalando la forma como puede manejar cada uno de esos avatares. Ya sé manejar el cuerpo de la piedra, entonces ahora aprendo a manejar el cuerpo de la hierba, ahora aprendo a manejar el cuerpo del insecto, ahora aprendo Entonces, en esa medida se va llegando a tener la habilidad, ¿no es cierto? Y por eso se dice que cuando se llega a tener un cuerpo de ciertos mamíferos, a manejar el cuerpo de las mascotas, por ejemplo, que son cercanas a nosotros, porque llegar a tener el derecho de tener un cuerpo biológico como el que manejamos ahora, ha tenido que tener un entrenamiento, ¿no es cierto? Y aquí venimos a experimentar emociones. Y es absoluta, aunque parezca mentiras. Fíjense,
si hablamos de una célula madre que es activada por un esperma, porque partimos de un óvulo, el óvulo es activado por un esperma y se forma una célula madre. ¿Cuál es la característica fundamental de la célula madre? Que si la miramos como es un robot biológico, ella admite una programación. Entonces, venimos exactamente a la misma célula madre y que se multiplica en factor de 2 y que cada una de ellas toma la opción de ser, una será piel, otra será hueso, otras, así hasta que somos un ser integrado por millones de células en donde cada una ha tomado la opción de una tarea y se han integrado para formar un cuerpo. Y nosotros lo habitamos y lo manejamos como seres, digamos, como si fuéramos una esencia que viene y maneja ese cuerpo. Esto está dicho, esa respuesta está dada y es perfectamente válido lo que dice Martín. Y hay cosas que pueden sonar loquísimas y fantásticas, ¿no es cierto? Y es de que los virus, o como decía los viruses, ¿quién era el que decía los viruses? Los virus, el virus, lo que necesita es energía humana. Entonces, trae energía de otra dimensión, la inocula en el humano y luego sale y es recogido a 70 kilómetros a nivel de la Tierra. Porque lo que es un intercambio energético para que otras seres que quieran habitar el planeta tengan la energía, porque no es tan simple. Es decir, la tecnología y todo funciona en ciertas leyes. Entonces no es de que uno se pueda ir tranquilamente para otro planeta, sino que estar en el planeta necesita una serie de requisitos. ¿Sí? Esto está escrito, por eso les invito. Léanse el libro del ser uno, que son libros recientes. Léanse el libro del conocimiento y no es esto, ahí está. Esas respuestas están ahí, ¿sí? Entonces, de pronto es que por alguna razón no hemos tenido la oportunidad de estar informados, pero simplemente están ahí, ¿de acuerdo? Excelente lo que dice Martín. Y las respuestas están ahí, muchas de las que él tiene están ahí. Gracias, Carlos. Adelante, Rodolfo. Hermano César, muchas gracias. La verdad, nuestro hermano Juan Martín nos ha traído más oscuridad que luz en este tema de la vida, de las bacterias, los virus. Interesante reflexión. Pero enfocar la reencarnación no es un tema tan sencillo. Hay una especie de choque entre la sabiduría de Occidente con la sabiduría de Oriente. Y básicamente están sostenidas por temas religiosos. Es más, yo pienso que esa primera confrontación o choque de ideas entre la masonería y la Iglesia Católica es esa, que no están del todo de acuerdo que existe la reencarnación o el proceso del alma inmortal. Felizmente que después de este pequeño comentario, ahí tenemos a Estefano, a César Belli y a Waldo, que de todas maneras nos va a tener que dar una explicación un poquito más gráfica. Quiero compartirles un pequeño cuadro, ¿no? Una pequeña imagen. Eh, me- no sé si se logra ver. Sí, Seguramente Lucho sí hubiese dado una explicación un poco más sustentada, pero a partir de este gráfico voy a intentar explicar un poco.
Este es un, este es una división horizontal entre lo que es la vida y la muerte. Básicamente, la vida se inicia con la conexión del cuerpo físico, del cuerpo espiritual hacia el cuerpo físico. Lo que se podría decir es esta unión se le denomina la unión del cordón de plata es como una especie de un hilo que une el espíritu al cuerpo físico. Se produce la niñez, juventud, adultez, ancianidad, la senectud y la muerte. En este momento el cordón de plata se rompe y se inicia no una muerte, sino otra forma de vida. Eh, por las escuelas filosóficas en las que hemos participado Waldo y yo en algún momento, nos hemos dedicado más a estudiar esta secuencia. Eh, el primer punto, esto lo digo por la Sociedad Teosófica, es que no solamente hay un proceso de muerte. Cuando uno pierde el cuerpo, se produce el primer proceso de muerte. Y no es que en ese momento también se produzca la muerte mental. Nos desprendemos del cuerpo físico, pero nuestra mente aún sigue funcionando. Más o menos, eh, entre 15 y 45, 50 días, el espíritu viene por acá, por el Levacán. Luego al Kamaloka, donde solamente habita el cuerpo espiritual. Eso se podría decir que es un examen de conciencia, una especie de una laguna en el que todos los recuerdos que hemos acumulado en la vida anterior se tienen que ir borrando. Nuevamente el cordón de plata y nuevamente el nacimiento. Este es el símbolo del infinito. Y esto, este es un resumen de la explicación teosófica, pero no solamente teosófica, en realidad muchas religiones de Oriente, el budismo, el taoísmo, por ahí me olvido de algunas, inclusive los celtas tenían esta misma idea. Acabo de escuchar a Juan Martín que dijo que el catolicismo primitivo también lo contemplaba. Y fue en el concilio, si no me equivoco, en el concilio de Nicea, más o menos el 300, 325, en el que estas ideas fueron desterradas para afirmar que y el judaísmo también lo afirma que la muerte, la vida no es eterna, se termina con la muerte y a partir de ahí seguimos con el proceso de el juicio, el juicio que todos las personas deben de pasar. Algo muy parecido a la mitología egipcia con este tema que tiene que pasar es que tenemos que pasar todo en el libro de los muertos, que tenemos que pasar por Osiris, donde se hace el peso del alma y si pesa menos que una pluma podemos continuar y si no, a seguir la secuencia. Bueno, un tema bastante apasionante de verdad y felizmente todavía quedan algunos hermanos que podrían ampliar esto, explicarlo de repente de una manera más gráfica, pero desde que se produce el proceso de muerte física, me refiero, hasta el nuevo nacimiento, hemos estado estudiando precisamente con Walden una escuela de filosofía, donde estudiamos la teosofía y algunas religiones y religiones de Oriente, que este proceso aproximadamente desde que se muere hasta el nuevo nacimiento
duran entre 300 a 400 años. No recuerdo bien el tiempo, pero Waldo ya después me va a corregir, pero ese es el tiempo aproximado. Es un tema muy apasionante, de verdad. Es lamentable que no haya estado Lucho Tejada para que nos dé una explicación de repente un poco más técnica de todo este proceso. Lo que he hecho solamente es explicar de manera eh, resumida esto, pero esto de verdad genera mucho apasionamiento y bueno, ahí lo dejo. Gracias, hermanos. Puedo aprovechar el silencio. Ah, está Estefano. Adelante, Estefano. Adelante, adelante. No, hermano César, no hizo una levantada. Yo me acomodo después de vuestro comentario. Bueno, dígame, ¿lo ven bien al personaje? ¿Lo ven bien? A los dos personajes los vemos. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Y lo ven con su mandil? Parece un Sí, marcianito verde. Ah, ¿lo ven con su mandil? ¿Sí? sí. De masón. Del rito Ya, rojo. ya. Y voy a empezar como hereje y culminaré tal vez como un iniciado, tal vez. Supongamos que este objeto que vosotros habéis visto es guardado en una cápsula de tiempo o cayó en una ceniza volcánica o eh, fue bien conservado por la naturaleza y después de unos 8.000 años, si es que hay resto de humanidad, por casualidad se desentierra y dice, oye, la historia decía que habían unos hombres, habían unos seres en este planeta que usaban un mandil, ajá, y usaban guantes y mira, tiene el símbolo de la escuadra de compás, ajá, ah, mira, así eran, presunción. Ojo, soy herético. Y aquí está, el objeto está, es real, aquí existe. Pero solo supongamos que eso sucedió. Luego, eh, como a mí me gusta, he tenido que sacar de mi escondite secreto este texto que dice el libro de los muertos y quisiera leer algo de este texto para compartir. Disculpen que no lo ponga, pero en realidad me ha motivado lo que se ha expresado, ¿no? Del capítulo que hizo ¿Qué hacer para franquear la gran puerta del espíritu santificado? Ustedes saben que los egipcios, dentro de su eh, cultura y su sabiduría, tenían una muy profunda contemplación en la vida eterna, tanto así de que decían, oye, vamos a momificarlos bien, si tenían billete, claro está, porque otros los momificaban y no tan bien. Vamos a modificarlos bien porque cuando pasen en la barca de Ra al otro plano, luego del juicio de las almas, como bien lo ha mencionado Rodolfo sobre la plumita en la balanza, le decían, oye, va a continuar con su vida. Eh, y el texto dice así, yo soy el hijo de Horus y yo proveo tus necesidades. He aquí Atum en medio de sus emanaciones. Los dioses del este y del oeste reposan en el seno de este gran ser cuyas metamorfosis son innumerables. En el momento en que nací en el mundo del más allá, en verdad nació una divinidad nueva. Era yo. Ellos ya entendían sobre el concepto de vida eterna y eh, no me parece que hablaban de una resurrección en el cuerpo, sino entendían que había una vida eterna, pero eh,
en el más allá, en otro mundo, en otro plano. De repente ellos conocían algo que nosotros no sabemos. Hoy por la tarde, el YouTube es muy interesante, te dice de todo, ¿eh? Te muestran todo. Sale unas apreciaciones de antiguos pilotos de los Apolos de la NASA, porque ya después de 20 años, ustedes saben, las leyes en Estados Unidos permiten que hablen, y salen filmaciones, y científicos afirman, o sea, eminentes científicos, muy reputados ellos, afirman de que cuando estuvieron ahí en este asunto del viaje sucedió un apagón que los hizo temblar, pero luego vieron a seres, ¿no? Vieron a seres y naves espaciales, muy reputados ellos en su calificación profesional y de ciencia. Si nosotros repasamos o recordamos algunos fragmentos del Antiguo Testamento, cuando está visitando a Abraham unos seres, le dice, ¿eres tú Elías? O Abraham no, no recuerdo bien, pero está en el Antiguo Testamento. ¿Eres tú Elías? O sea, ya en el Antiguo Testamento se hacía una referencia a reencarnaciones, porque si le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿No? O ya entendían esos conceptos. Y bien dijo Martín que este cristianismo primitivo, el de las cavernas iniciales, el de las criptas, el que fue perseguido, ¿no? El que tenía o sea, eran documentos tales que algunos se conservan todavía. Hay órdenes también iniciáticas que las conservan todavía. eh, Fueron prohibidos, fueron seleccionados y separados, porque era una necesidad de mostrar el credo que decía inicialmente, y no sé si los menos jóvenes, por no decir los más viejos, recordarán que antes en el latín y luego traducido se decía la resurrección de los muertos en el credo, oración principal. Y ojo, no estoy hablando de religión, acuérdense que soy herético. Luego eso cambia y dicen la resurrección de la carne. Entonces, eh, este asunto de la reencarnación pareciera ser que es tan difícil de entender, porque como que si abriese la oportunidad del concepto para entender que efectivamente hay tránsitos en el universo donde esta creación inicial del ser, tú, yo, nosotros, va viajando a través del universo y sabe Dios cómo, por el gusano, por planos dimensionales. Todavía no lo entendemos, no somos capaces. Pero de repente por ahí una fórmula, y de repente hay algún otro concepto más que ha sido muy bien acuñado, o me hace recordar un poco a Dan Brown, ¿no? O a nuestro escritor aquí, a Rodolfo Sachún, ¿no? Dan Brown que agarra y en función de determinadas ideas que se han comentado por ahí, empieza a rescatar las ideas y escribe pues el Código Da Vinci, porque en algún lado un sacerdote cuando estaba limpiando una banca, la banca era hueca y encontraron los pergaminos que decían, oye, María de Magdala vino aquí a Francia, la Virgen Negra, ¿recuerdan las historias? Y que estos documentos han sido celosamente guardados por el priorato de Sion. ¿Recuerdan todo eso? Sí. Entonces, la mente humana, el ser humano es tan profundamente hábil que crea las mejores ficciones. Y a veces no dicen que la, la realidad supera la ficción, es algo por el estilo. Lo que quiero decir es que hay viejas enseñanzas y nuevas enseñanzas, pero nosotros, en coloquios, y permítanme que lo sugiera, porque si no están de acuerdo, díganmelo. Nuestras conclusiones finales deben ser siempre de apertura como lo dejamos en cada domingo, porque si no seríamos dogmáticos.
Y no podemos decir que abrazamos el libre pensamiento o cuando expreso que nuestras más profundas creencias no se conviertan en nuestras más sutiles ataduras. No lo permitamos. Nuestros trabajos son para el desarrollo de la humanidad y que el hombre, en su infinito libre albedrío, ojo, cuando me refiero al hombre, como soy un dinosaurio, incluye a la mujer, no tengo que decir el hombre, la mujer, no, no. El hombre, la humanidad, tiene que tener la oportunidad en su infinito libre albedrío, escoger, ¿no es verdad? Escoger su verdad, pero nosotros tenemos que alimentar el proceso de su conocimiento y de su investigación propia. Nuestros trabajos deben estar orientados de esa forma. Todos nuestros trabajos deben estar orientados en esa forma. Y tenemos que estar bien documentados precisamente para crearle la apertura. Porque si no, yo creería exclusivamente en el mago Merlín de la obra de Rodolfo Sachún. O creería en la película y diría, el profesor de la obra de Código Da Vinci, no sé cómo, no recuerdo bien, que representado por Tom Hanks, ese personaje, porque se mimetiza, ¿no es verdad? Lo que quiero decirles, hermanos, es de que hay mucho misterio todavía que debemos develar. Hay mucho conocimiento que debemos aprender y hay mucho de entendimiento por ahí, pero comparemos. Cada vez que un profesional de la arqueología se entusiasma por encontrar o desenterrar o en una tumba y encuentra un objeto, ¿no? Lo señala como hemos demostrado que sí fue realidad lo que contó Plutarco, Herodoto y todo lo demás. Troya existió, he aquí Troya. O recientemente hay una arqueóloga que de pronto descubrió una moneda con el rostro de Alejandro y dijo, sí, existió Alejandro el Magno. No solamente fue la historia. Y si queremos no solamente escuchar la teoría de la evolución, vayamos a ver las antiguas puertas de Notre Dame y develemos el misterio de las catedrales. O si no, las famosas piedras o las piedras, estas que se han encontrado con los signos estos, no sé cómo llamarle, la flor de la vida. O escuchemos lo que decía el antiguo templo y que no nos enseñan al 100%. Disculpen, por favor, disculpen. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿dónde estás? Ya, ahí salgo a abrirte, ya, no te preocupes, ahí salgo. Ya, chao, chao. Perdonen, ya ves, la campana dice, cállate, no vayas más allá. Tengo que ver mi hija que está llegando. Lo que quería decir es, en el templo de Delfo, ¿no? Hay una gran inscripción que dice, hombre, conócete a ti mismo. Pero nadie repite o muy pocos conocen lo que sigue después. Porque si te conoces a ti mismo, dice, en este sentido, encontrarás la esencia del universo. Y de repente este tema de la evolución ya no resulta ser de la piedra al hombre, ni del mono al hombre. Y de repente sí hubo una manipulación genética.
pero vayamos a descubrir todas estas otras fuentes. Permítame, señores, voy a abrir la puerta en la casa. Acaba de llegar mi hija. Debo cumplir con el deber de portero en este momento. Discúlpeme si he sido muy atrevido, ¿eh? Hermano Estefano, Hermano Rodolfo, como el tiempo apremia y en realidad, bueno, no sé si van a participar otros hermanos, voy a hacer mi intervención bastante corta. A ver, vamos a hacerlo un poco lúdico y con un par de ejemplos para ver si puedo hacerlos entrar en contexto o expresarme bien, porque el tema de la reencarnación es algo, concuerdo con los demás comentarios de los hermanos, un poco difícil de explicar. Este, supongamos que tenemos dos cocineros y uno está como observador. Es certero de que ambos, si tienen la misma receta, no les va a salir la sazón de la misma forma, o sea, idéntica, 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 no va a salir. Siempre va a haber algo que varía, por la preparación, por la experiencia, por la forma, como fuere. Aún así, los dos usan el mismo método, siempre el sabor va a variar, aunque sea un poco. ¿Cómo sé yo en qué grado varía esto? Si estoy de observador. Puedo ver lo que están haciendo, pero al mismo tiempo el hecho de que esté como observador también me da pie a tener una perspectiva diferente de solo ser una persona que sabe cómo hacerlo. O leer textos en donde la receta me dice tienes que poner tal, 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 tales cosas, y estando de observador, realmente percibo cómo la cocción es diferente, el sabor es diferente, percibes cosas que no te dice un libro. Vamos al tema de la reencarnación. Bajo este contexto, yo soy fiel creyente de que para hablar de un tema, uno no solamente tiene que saberlo, sino también tiene que haberlo vivido en cierta forma. Y ahora ustedes me dirán, oye, pero ¿cómo vas a hablar de la reencarnación? Si es un tabú enorme y de repente hay fuentes, hay fuentes escritas que te pueden dar cierto espectro de cómo abordar el tema o diferentes cosmovisiones de donde puedes verlas. Sí, pero si es que has estado muy cercano a la muerte o has expectado de alguna forma esto en terceros, tienes una perspectiva diferente. No quiero entrar en contexto, eso es tema de otro coloquio, pero a mí, por fortuna o por mala fortuna, me ha pasado esta experiencia en muchas oportunidades. Y hay conceptos que me han traído a la mente varios recuerdos, ¿no? Por ejemplo, al momento en donde el hermano Carlos en su exposición decía de que los objetos son una fuente invaluable, ¿no? Que tiene cierto tipo de relación al momento de encarnar nuevamente. Y en sí, yo, bueno, no he leído las literaturas que mencionó, pero sí puedo estar de acuerdo con este punto. ¿Por qué? Porque la persona o el individualismo de la persona cuando está encarnado en el plano material se infunde en estos objetos, ¿no? Y dejan como una marca, como dijo el hermano Carlos, dejan como una marca y esta marca se impregna o se arraiga tanto que es potencialmente reconocible por una futura encarnación. Les recomiendo también de que vean Avatar, pero no Avatar los avatares azules, sino Avatar la leyenda de Aang, que habla de esto, que habla de cómo reconocer a una encarnación a través de los objetos. Es bastante interesante. Pero también va en contra de una de las cosmovisiones que estamos acostumbrados a utilizar tal vez para interpretar la reencarnación, que es la rueda del samsara y el nirvana. Usualmente se relaciona la rueda del samsara como este ciclo que promete llevarte a un periodo de aprendizaje e iluminación para salir de esta rueda a través del nirvana y llegar a una conexión superior. Pero en realidad leyendo varios textos, el nirvana en realidad no es esa aspiración, sino que al contrario, en sánscrito significa extinción, lo que se extingue.
Entonces, poco a poco, mientras se va alcanzando ese ideal, uno va comprendiendo de que la individualidad del yo es ilusoria. Y mientras menos apego se tenga con esa individualidad, más cercano vas a estar al nirvana. Entonces, si es así, en una encarnación posterior, ¿cómo tener ese apego con esas cosas materiales si realmente estás tratando de hacer lo opuesto, ¿no? Que es no tener esa afinidad con esas cosas para realmente salir de esta rueda. Hay varios conceptos que tocar en la reencarnación, como dije yo, la verdad no quiero abordarlos todos porque me mataría un par de horas, pero una pregunta que también como inquietud nació cuando escuché al hermano Juan Martín fue, ¿y la transmigración en todo esto dónde está? He escuchado muchas personas hablar de ella y en realidad tienen un enfoque bastante práctico y bastante conciso, pero también es como un poco contradictorio con el concepto de la reencarnación que manejamos algunos o más que algunos a través de esta, ¿no? Esta como visión de el nirvana y la rueda del samsara y el karma, básicamente, porque están ligados en un sinfín de alegorías, ¿no? Y lo otro es en función a estas experiencias que les comentaba cercanas a la muerte, lo que sí pude rescatar de estas personas y lo que hoy día resonó conmigo porque justo conversé con un hermano sobre el tema sin saber que íbamos a tocar la reencarnación ahora, fue el siguiente comentario. Conocíamos una persona en común, ¿ok? Esta persona ahora ya no está con nosotros, pero tuvimos el privilegio de verla meses o tal vez semanas antes de su fallecimiento. Estábamos conversando así de la nada y esta persona me dice, ¿sabes qué? Yo creo de que cuando una persona está cercana a la muerte tiene un estadio en donde se va desvinculando de su vehículo y lo único que quedan son rezagos de su individualidad. En realidad ya no están, pero esos rezagos hacen que su tránsito, o por lo menos el tránsito del poco tiempo que le queda materialmente hablando, sea un poco menos doloroso, ¿no? Y un poco más transitorio, un poco menos doloroso. Lastimosamente, la muerte física solamente tiene dos causales. Tiene la causal natural, que puede ser por envejecimiento o enfermedad, y tiene la causal inducida, que puede ser homicidio, entre otros. Entonces, la natural, que básicamente es por enfermedad o por vejez, es fallo de un órgano. Entonces, de por sí ya sabemos de que cuando uno está cercano a la muerte, te falla algo y te va a doler, ¿no? O sea, es inevitable. Muerte tranquila no hay, salvo excepciones. Pero al estar cerca a ese fallo, el cuerpo reptiliano siente ese temor antes de cruzar ese umbral y se rehúsa a hacerlo, ¿no? Se rehúsa a hacerlo, opone resistencia, opone bastante resistencia y es ahí donde, por más que tengamos el conocimiento de qué es lo que puede venir, sentimos ese temor a la muerte. Es algo inherente, ¿no? Y nosotros tenemos el conocimiento como para evitarlo, pero realmente nuestro cuerpo reptiliano nos obliga a sentirlo como última experiencia de vida encarnada, ¿no? Ya me estoy yendo por la tangente, hermanos. Voy a dejar participar a otros hermanos. Gracias por escucharme. Disculpen por prolongar tanto mi intervención. Gracias, hermano Estefano. Hermano Waldo. Buenas noches, hermanos. Eh, Buenas yo creo noches. que ya nos hemos pasado la hora y ya no voy a comentar. No, mentira. No, pero podemos Eh, continuar el próximo domingo, es decir, alargando para completar, porque o si no, ahorita bueno. nos inhibimos y esto da para bastante realmente, ¿no? Entonces pudiéramos Sí, dejarlo, porque si no, ahorita vamos a hablar cohibidos y no justifica. Pero haznos un spoiler pequeñito, Waldo. no, sí, solamente bueno, agradecer a Carlos por
la explicación que nos ha hecho acerca del tema de la reencarnación con los puntos de vista y las bibliografías actuales que nos han aclarado un poquito más lo que ha sido siempre la gran pregunta del hombre de manera filosófica, ¿no? Si es que en nuestra vida solamente termina en este momento y, y si es que en realidad va a existir una nueva vida después de esta que aparentemente tenemos. Y también parafraseando, justamente yo iba a hablar de ese tema y precisamente César, nuestro hermano César Belli, nos habló de lo que se manifestaba en los diálogos de Platón, ¿no? Donde Sócrates habla acerca de conócete a ti mismo, pero efectivamente muy pocos se estaban refiriendo a lo que continúa, ¿no? Que conociéndose a uno a sí mismo va a encontrar la explicación o las leyes del universo, ¿no? Y me parece que es lo que se ha perdido muchos años, ¿no? Creo que ya hace 2000 años como que se ha tratado de rescatar, pero me parece que hace mucho más de 2000 años atrás, sí se tenía en cuenta, ¿no? O sea, que si la persona se conocía a sí misma, podría descubrir de que existe dentro de él las leyes de la naturaleza, y las leyes de la naturaleza son el reflejo de las leyes del universo. Por lo tanto, si es que la persona llega en algún momento a entenderlas y a dominarlas, no necesita, digamos, algún contacto con algún extraterrestre, ni necesitaría que hubiera alguna comunicación con un ser superior que de hecho existe, ¿no? Sino de que uno tendría la suficientemente interés y la conciencia como para comprender cómo se maneja todo el mundo, ¿no? Y es lo que me parece que se ha estado buscando en las religiones más antiguas de nuestra humanidad que hasta el momento nosotros conocemos, ¿no? Como bien informó nuestro hermano Rodolfo, algunos de nosotros hemos estudiado formalmente, ¿no? En algunas escuelas. Actualmente yo sigo estudiando, ¿no? Y el año pasado estuvimos en un curso de religiones comparadas. Entonces lo que hicimos fue, la profesora nos hizo un relato minucioso de las religiones y los comunes factores que podían haber entre las religiones más antiguas de la humanidad. Entonces, hablamos de las más antiguas. Entonces, China, Grecia, fenicios, pasamos también por japoneses, que se conoce poco, hindúes, etcétera. Y el factor común que siempre existía era de que en todas las religiones antiguas, como bien sabemos, se da por hecho que el alma es inmortal y nosotros tenemos un alma inmortal. Y obviamente en algún momento de la historia, y eso de repente no se va a discutir acá, se quebró esa continuidad para poder hacer entender de que la vida termina aquí nomás y que bueno, y aquí ya morimos, ¿no? Y obviamente nosotros como somos filósofos y hermanos masones, libres pensadores, partimos de ese hecho, ¿no? De que la vida no se termina acá y que nosotros tenemos un alma inmortal, ¿no? No eterna, pero sí inmortal. Y a partir de ahí es solamente lo que yo quería comentar, complementar el hecho de que al hablar de este tema tan interesante, tan apasionante y tan importante para el hombre como que es la reencarnación, se tendría que también tener algunos conceptos de lo que es vida, ¿no? Las personas que estudiamos, y Rodolfo lo sabe, hablamos de encarnación para el tema filosófico. El hombre encarna, ¿no? Y lo que hace es continuar una vida. Si la muerte, entre paréntesis, solamente existe en la parte física y energética. Es decir, lo que aparentemente muere es el cuerpo físico y el prana. Y lo que para HPB o la escuela, ¿no? La filosofía teosófica era el físico uno. O sea, el heterofísico y el físico uno es lo único que muere. Y en realidad viven. O sea, lo que nos explicó eran que viven. O sea, el cuerpo físico vive en este mundo. El energético o el físico uno vive en este mundo. Cuando esos dos se terminan y bueno, pues viene la sensación de asfixia y de que ya me paso al otro mundo, en realidad seguimos viviendo y vivimos en Kamaloka, ¿no? Que es efectivamente lo que nos explicó
Rodolfo, que vendría a ser es la mente de los deseos, ¿no? Es no la mente de los deseos, sino, digamos, el lugar del deseo donde, digamos, nosotros estamos tratando de luchar por aquello que pudimos haber querido tener en este mundo y no lo conseguimos durante muchos años. ¿De qué depende esa cantidad de años, de acuerdo a las enseñanzas filosóficas, de cuánto tiempo nosotros hemos estado atados a esta vida en el plano material? Es decir, si quise comprarme un carro y no lo hice, si quise tener un negocio y no lo hice, si quise estar con tal persona y no pude, etcétera. Esas cosas me atan. Cuando el hombre ya, en este caso, cuando hablo de hombre, hombre y mujer, ustedes lo saben, ya no llegas a poder entender que es inalcanzable, porque estamos hablando de cosas materiales, entonces se pasa a otra vida. Y la otra vida que es la famosa vida purgada, lo que también le llaman el purgatorio, que es no, perdón, vendría a ser ya el paraíso, ¿no? Que vendría a ser el de Bacán. Y en este de Bacán, bueno, ya me encontraré con las personas que están comúnmente, digamos, ligadas a mí, mis amigos, mi familia, mi esposa, etcétera, ¿no? Que comulgan conmigo y ya me dan a mí, pues, la alegría y la paz después de haber purgado esos años, que pueden ser muchos años, y de qué depende también, de acuerdo a las enseñanzas filosóficas, depende, o sea, no es el mismo tiempo para cada uno, ¿no? Quien más atado está a cosa material, más tal vez podría durar o no. Y quien menos está atado va a pasar más tiempo en el de Bacán. Entonces, por eso es que cada vez se están regresando más rápidamente, porque estamos tal vez teniendo tantas y tantas bolsas de esas escandas que nos jalan hacia acá, que vemos pues increíblemente a un niñito que habla como si fuese asombrosamente como un mayor, que de repente no ha dormido mucho tiempo como para poder olvidar. Nuevamente, el tema está ahí, ¿no? Que me parece que hablar del tema de la reencarnación también podría ser complementario con algunos temas teosóficos como la constitución septenaria y sobre todo la vida, el diverso paso por las otras vidas, ¿no? Finalmente lo que hacemos aquí es vivir. Y lo que sí comparto es que en este momento lo que hacemos no se va a volver a repetir. Es decir, la vida que tenemos en este momento con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras, que sé yo, papás, mamá, esa sí es única, única. O sea, que traten de aprovechar el momento que tienen como si fuese el último, como bien decía Marco Aurelio, Séneca, etcétera. Es la mejor recomendación que yo les daría. Amen a su esposa, perdonen a sus hijos, díganle lo que nunca le pudieron decir, que sea al papá, a la mamá, al amigo, porque es el único momento que tenemos, no se va a volver a repetir. Y nadie nos dice que en la siguiente vida van a estar juntos las mismas personas en el mismo momento. Probablemente sí, pero de alguna otra forma. Y de esta forma no. Entonces, por eso la riqueza de poder aprovechar el momento que tenemos, como bien dijo tanto pues Heráclito, como dijo pues nuevamente Marco Aurelio, ¿no? Es aquí y el ahora el que nos define nuestro futuro, el que deberíamos aprovechar para vivir la buena vida, ¿no? Que es finalmente lo que queremos, vivir una nueva vida en este momento para poder seguir trascendiendo, ¿no? Eso sería mi comentario, queridos hermanos. Gracias, hermano Estefano. Hermano Renzo, hermano Waldo, perdón. Her- Hermano Renzo, Gracias. Yo solamente, ya para dejar como una pregunta para el siguiente coloquio, es cómo, o sea, y va un poco más dirigido también al hermano Carlos, de- si saber cuándo nace el concepto, voy a decir la palabra, concepto del alma y del espíritu. ¿Por qué lo pregunto? Porque religiones o, bueno, cultos, ritos separados geográficamente o separados en tiempo, y cómo tenían cómo es que llegaron a ese concepto, y por qué por qué estuvieron tan seguros de que eso sí existía y que existe realmente, ¿no? O sea, no lo pongo en duda ahorita, pero cómo nació, cómo se dio, cuál fue la primera religión o la primera cultura que habló sobre estos temas, ¿no?
este tema tan que ahora pues las religiones un poco como que siempre lo defienden. Entonces, esa era mi pregunta para poder tener y desarrollarla en la siguiente estación. Hermano Waldo, ¿querías agregar algo más? A manera Tu micro, Waldo. perdón, a manera de un micro spoiler, la pregunta de nuestro hermano Renzo, o sea, acerca de la diferencia entre el espíritu y el alma. Solamente en esto, obviamente, yo soy neófito, pero Lucho es el llamado a poder aclararlo. Pero la pequeña diferencia que existe, bueno, pequeña gran diferencia que el tema del alma para la escuela teosófica y por lo tanto todas las otras escuelas derivadas, es que el alma es la sustancia elemental que hablaban, pues, qué sé yo, pues, Sócrates, Plotino, todos los antiguos, ¿no? Hablaban de la sustancia. Esa sustancia elemental es y lo que nosotros en teosofía le llamamos la sustancia mental, la parte de la mente, que es la que no muere, ¿no? Entonces, esa parte de mente con astral, que es la parte espiritual, lo que en algunas filosofías se le llama el alma. El espíritu vendría a estar más allá, que la mente pura, y ese espíritu sí ese está, digamos, mucho más arriba tenemos así, pues, micras, ¿no? En algunos momentos tenemos un chispazo de esa mente pura, pero más nos abunda el alma, que es la mente con el astral. Y eso es lo que finalmente va, no muere, se mezcla, se limpia y se olvida y nuevamente bajas. Entonces tú tienes esa mente nuevamente encarnarás. El tiempo, como dije, no se sabe, todo depende y no es el mismo, por eso que yo le decía, vivan un momento. Pero no sabemos cuánto tiempo vamos a volver a vernos. Que vamos a volver, de todas maneras vamos a volver a vernos, pero de repente en diferentes momentos o tiempos, ¿no? Entonces, esa sería una pequeña diferencia. Si algún hermano quisiera complementarla, ayúdenme porque yo no sé mucho de este tema. Gracias, hermano Waldo. Creo que será un motivo para continuar con el tema en el siguiente coloquio, hermano César. Yo quería agregar algo más, muy Ah, puntual. Hay un libro que me gustaría que los hermanos leyeran, escrito por un directo hermano y amigo, Rodolfo. Hay un personaje que no recuerda su vida. Ahí lo dejo. Y tiene que pasar una serie de vicisitudes para recordarla, pero igual al final vuelve a perder la memoria. Y, y este es un libro que lo ha escrito Rodolfo. Los invito a leer y probablemente pueda traer un poquito más de luz a esta duda. oscuridad. Gracias Disculpa, por... Rodolfo, si te menciono. Yo solamente a la inquietud de Renzo, lo hemos mencionado, Rodolfo lo ha mencionado, hay ¿cómo se dice? Un pergamino, bueno, yo tengo un pergamino colgado acá, pero hay un gráfico obviamente extraído de uno de los templos de la Marna, me parece, sobre el juicio de las almas. Búscalo. Y te vas a dar cuenta que Anubis y está Horus, pero hay una balanza con una pluma frágil. Observándolo, de repente por ahí empieza a decantar un concepto y buscarás y buscarás y buscarás. Solamente quería notar eso, nada más. ¿Hago el cierre, hermano César? Como Sí, guste, sí. Rodolfo. Bien, hermano. Pero Adelante. continuamos el próximo domingo. Sí, Sí, el No tema es aprendes. emocionante. Y encima, considerando que no está Lucho, que seguramente tiene de media una hora de, de, de explicación sobre este tema, va a ser igualmente emocionante. Hermanos, ya siendo casi las 9:30, vamos a realizar la invocación de cierre. A ver, hermanos, por favor, conmigo, cerrad los ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones. Solamente voy a marcar el momento en que se hace
la primera respiración para que ustedes hagan el proceso. Marco el segundo y marco el tercero después. Primera respiración. Segunda respiración. Tercera respiración. Gran arquitecto del universo, una vez más permites que este grupo vuelva a reunirse. Agradecemos por todas vuestras bendiciones. Asimismo, solicitamos, pedimos, invocamos que derrames un poco de tu bendición para aquellos hermanos que estén pasando malos momentos. Y extiendo con nombre propio que su obra se deposite sobre nuestro hermano Fernando García. Rogamos a su pronta recuperación. Asimismo, ya para cerrar la noche, os pido un momento de una concentración espiritual para todos los hermanos que estén en desgracia en este momento. Así sea. Así sea. Así Así sea. sea. Así Sí. sea, Sí. hermanos, siempre con la esperanza de volvernos a reunir en armonía el próximo domingo, pero recuerden que podemos llevar pensamientos de salud para Fernando, para la esposa de Luis, para algún otro familiar.